Muy buenos días, el día de hoy pues reiniciamos las actividades académicas, espero que estén muy bien, igual los exhorto a que se sigan cuidando, cualquier duda que tengan estén en la mejor disposición de resolvérselas en cuanto a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando y de igual manera sobre la clase. Vamos a iniciar con fisiología del sistema linfático, son temas muy bonitos, muy apasionantes. Los invito a que lean. Les voy a dar dos bibliografías más, aparte de su libro, que va a ser el libro de inmunología de Abbas y el libro de inmunología de William Rojas. Mucha de la información que voy a estar presentándoles en las diapositivas, pues van a ser de los libros de esos maestros. Quiero iniciar con esta frase del licenciado Benito Juárez, que dice: la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Entonces, pues hay que seguir motivados, hay que seguir educándonos para ser libres. Pues bien, en generalidad, las funciones del sistema linfático ustedes ya las conocen, ya hicieron un resumen y son tres. El drenaje del exceso de líquido intersticial, que es el tema que principalmente vamos a abordar el día de hoy. El transporte de los lípidos en la dieta, que este es el tema que se va a abordar en los días siguientes. Y el desarrollo de la respuesta inmunitaria, que este tema se va a tocar ya al finalizar el módulo de sistema inmunológico. Pues bien, los vasos linfáticos y la circulación linfática. Los vasos linfáticos nacen en los capilares. Primero vamos a partir de capilares que se encuentran en los espacios intracelulares y presentan un extremo cerrado. Así como los capilares sanguíneos que podemos observar aquí los capilares linfáticos, a partir de estos se van a unir para formar las vénulas o las arteriolas, ¿sí? Pero estos se forman para formar los vasos linfáticos. Se unen para formar los vasos linfáticos y estos va a haber intervalos en el recorrido de los vasos linfáticos, los cuales vamos a llamar ganglios. Ustedes conocen ya la anatomía, conocen la definición de lo que es un ganglio y sus generalidades en función, por los cuales a través de estos trayectos de los capilares, el vaso aferente, el vaso linfático eferente, va a circular la linfa hacia la circulación general hacia la circulación otra vez general, introduciéndose a través de las venas yugulares internas y de las subclavias, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre ellas. Va a haber tejidos, va a haber órganos que van a carecer de la circulación linfática, que estos principalmente van a ser aquellos órganos o tejidos que sean avasculares, como el cartílago, la epidermis y la córnea. En la piel, la circulación linfática se va a encontrar sobre el tejido subcutáneo. Es donde va a haber
donde se va a encontrar el drenaje linfático. También el sistema nervioso central, alguna porción del vaso y la médula ósea. Bien. Hablando de capilares linfáticos, es importante reconocer esas tres características. La permeabilidad que tiene el capilar linfático, que tiene un diámetro mayor y que es unidireccional. Esto va a caracterizar a los vasos linfáticos, puesto que los capilares linfáticos, como les mencioné, son más permeables que los sanguíneos, lo que implica que puedan absorber moléculas de mayor tamaño, como proteínas y lípidos. Además, tienen un diámetro más grande, más mayor, como les menciono, que los capilares sanguíneos y presentan una estructura unidireccional. ¿Qué significa esto? Que una vez que se permita la entrada del líquido intersticial al capilar, ya no hay vuelta atrás, ya no le permite un retorno al espacio intersticial. Todas estas células que se encuentran rodeando al capilar, pues forman las paredes de los capilares linfáticos y estas se van a superponer. Se superponen, como pueden observar, una sobre otra. Aquí se encuentra a alcanzar a ver la división, de igual manera por acá. Estas se superponen y cuando hay un desequilibrio en la balanza del contenido del líquido o de la presión del líquido intersticial versus el contenido linfático, pues bien, existe la entrada de líquido, que les voy a explicar de la siguiente manera. Cuando la presión del líquido intersticial, supera a la linfa, esto hablando de presiones, aumenta la presión del líquido intersticial y por lo tanto supera a la presión de la linfa, las células estas que están interpuestas se van a separar un poco, lo que va a permitir la entrada del líquido intersticial que viene de aquí al capilar. Cuando la presión interior, ya hablando aquí, en vez de que la presión aumente en el líquido intersticial, aumenta en la linfa, las células endoteliales se van a adherir entre sí, se van a unir de una manera más fuerte, con mayor firmeza, y van a evitar la salida del líquido intersticial que ya está dentro del capilar. A su vez, estos flagelitos que nosotros vemos que emergen del capilar se llaman filamentos de fijación. Estos cumplen un papel súper importante en el proceso de la homeostasis de la circulación del líquido intersticial. Junto a los capilares van a existir estos filamentos compuestos por fibras elásticas que se extienden desde los capilares hacia las células endoteliales. Esto con la finalidad que cuando se acumule líquido en exceso, otra vez que las presiones aumenten pero en exceso, se produce un edema tisular. Se inflaman las regiones. ¿Quién ha visto a sus abuelitos con los pies hinchados? Bueno, eso es un edema. Y entonces los filamentos de fijación experimentan una tracción. De esta manera van a aumentar las brechas entre las células endoteliales del capilar, o sea, se hace más grande la permeabilidad,
para que de esta manera pueda ingresar mayor cantidad de líquido intersticial. Entonces, esa es la gran importancia que tienen estos filamentos, estos flagelitos. De la otra manera se fuera acumulando el líquido y pues los edemas serían aún más graves. Ahora vamos a continuar con troncos y conductos linfáticos. Pues bien, la linfa pasa de los capilares linfáticos a los vasos para luego atravesar los ganglios, como ya vimos, parte de la circulación, y los vasos que salen de los ganglios, los vasos eferentes, se reúnen para formar los troncos. Entonces, la unión de varios capilares formaban vasos. La unión de varios vasos se llaman troncos. Y para esto existen 5 troncos importantes. Hablamos del tronco lumbar, tronco intestinal, el tronco broncomediastínico, el tronco subclavio y el tronco yugular. Bien, el tronco lumbar va a recolectar la linfa que proviene de los miembros inferiores, ¿sí? Aquí podemos observarlo, el tronco lumbar, derecho e izquierdo, ¿no? De los miembros inferiores va a recoger la linfa, las paredes, los órganos de la pelvis, riñones, glándula suprarrenal y la pared abdominal. Tenemos los troncos intestinales, que los troncos intestinales pues va a drenar la linfa del estómago, los intestinos, el páncreas, el vaso y parte del hígado. El tronco broncomediastínico, que lo podemos observar aquí, y el izquierdo. Este tronco recolecta la linfa de la pared torácica, los pulmones y el corazón. El tronco subclavio, acá podemos ver el tronco subclavio, bien, este pues va a transportar la linfa de los miembros superiores, aquí el tronco subclavio izquierdo y el derecho, y el tronco yugular drena la linfa de la cabeza y el cuello. Desde los troncos, como lo vimos en las diapositivas anteriores, la linfa va a ingresar a 2 conductos muy importantes, principalmente para la descarga de la linfa en la sangre venosa. Esto se dividen en 2, que es el conducto torácico o el conducto linfático izquierdo y el conducto linfático derecho. El conducto linfático izquierdo o conducto torácico mide alrededor de 38-45 centímetros de longitud y comienza como una dilatación o también llamada cisterna de Kilo o cisterna de Paquet a nivel de L2, como podemos observar en esta imagen. Es el principal conducto que retorna la linfa a la sangre, el conducto torácico. Como podemos observar, recoge todo el contenido linfático de la porción izquierda aunado de la porción abdominal del hemiabdomen, tanto izquierdo como derecho, y todo el miembro inferior derecho. El conducto linfático derecho solo va a recibir la sangre, a recibir la linfa del miembro superior derecho, de la porción del hemitórax derecho y del hemicráneo derecho, como lo podemos ver
en esta imagen. El conducto linfático derecho tiene 1.2 centímetros de longitud, es muy pequeño a comparación con el conducto torácico, puesto la cantidad de linfa a recibir que tienen estos dos componentes de la circulación linfática. Aquí podemos observar, siendo la línea imaginaria del hemicráneo, el hemitórax, el hemiabdomen, pero aquí ya en la región abdominal el conducto torácico abarca ya las dos porciones del abdomen y baja hacia el miembro, hacia los dos miembros, tanto izquierdo como derecho. Y todo el conducto torácico va a desembocar toda su linfa en la vena yugular interna izquierda y en la vena subclavia izquierda, ¿sí? Aquí cae toda la linfa hacia la circulación venosa. De igual manera, el conducto linfático derecho, que recorre o que recoge toda la circulación linfática del miembro superior derecho, toda la porción del hemicráneo derecho y la porción del hemitórax derecho, que de igual manera desembocan en la vena yugular interna derecha y en la vena subclavia derecha. Bien. Entendemos entonces que los vasos linfáticos drenan líquido filtrado en exceso, cerca de 3 litros al día, para transformarlo en linfa. Las proteínas que salen del plasma ya no pueden retornar a él por una situación de gradientes de concentración. A mayor gradiente, pues ya no le permite el retorno de las proteínas que se encuentran en el espacio intersticial a la circulación general, puesto que hay mayor concentración de proteínas en la circulación general y por una situación de gradientes de concentración, pues ya no le permite el retorno. Es por eso que con base en las características antes mencionadas, las proteínas o las demás situaciones, hormonas, lo que el sistema circulatorio pase al intersticio, pues entra en la circulación linfática para devolverse o para devolver las proteínas plasmáticas perdidas y el plasma a la circulación sanguínea. Pues bien, la circulación del líquido discurre desde los capilares sanguíneos, que se va al espacio intersticial. Del espacio intersticial es jalado, absorbido o penetran las proteínas o las demás estructuras que se encuentran en el espacio intersticial hacia los capilares linfáticos. Como bien vimos, de los capilares linfáticos nacen los vasos linfáticos, entonces este contenido se va hacia los vasos linfáticos y estos vasos linfáticos desembocan en los conductos torácicos, pero previamente acuérdense de los troncos, ¿no? Entonces se va a los conductos linfáticos y estos conductos linfáticos van a drenar en las venas yugulares internas y subclavias, ya sea tanto derecha como izquierda, y es así el recorrido que tiene la linfa desde la circulación general o circulación venosa, arterial, hacia otra vez la vena yugular interna. Esta es la circulación linfática. Aquí hay dos bombas que a su vez en la circulación general juegan un papel vital. Todo esto para evitar el retorno de la circulación. Tenemos la bomba muscular esquelética y la bomba respiratoria.
La bomba muscular esquelética, esta hace una situación bien importante que es el efecto ordeño, que ejerce la contracción, las mismas contracciones musculares al momento de hacer movimientos. ¿Qué hace esto? Comprime los vasos linfáticos y las venas y de esa manera promueve el flujo de los vasos hacia las venas, ¿sí? Hace esos efectos como de chorizo o en un ejemplo medio burdo, cuando te estás tomando un boli y que le presionas desde abajo para que salga todo el contenido. Hace ese efecto parecido, el efecto ordeño. Y la bomba respiratoria, aquí el flujo también se mantiene gracias a los cambios de presiones que existen durante la inspiración. La linfa fluye desde el abdomen, donde existe una mayor cantidad de presión que en la porción torácica. Obviamente esto se va a revertir en la expiración y por medio de las válvulas se va a evitar el reflujo de la linfa haciendo circular el contenido. Pasa algo similar como con la bomba muscular, pero partiendo que el aparato respiratorio, el aumento de las presiones intraabdominales y esa homeostasis de presión que existe entre la presión intraabdominal y la presión intratorácica para la circulación de los componentes linfáticos. Pues hasta aquí llega la clase del día de hoy. La siguiente clase va a ser sobre la circulación de los lípidos. Entonces les pido que lean y pues nos estamos escribiendo. Cuídense mucho.